Hola, gracias por sintonizarnos. Queremos hacerte una invitación a nuestras reuniones presenciales, todos los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Ven y conéctate con el corazón de Dios. Sabemos que tu vida será transformada. De igual forma, todos los domingos en punto de las 10 de la mañana, transmitimos nuestras reuniones en nuestra página de Facebook. Conéctate y sé parte de nuestra experiencia en línea. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Visión Vida. Sigue disfrutando de la reunión y del increíble mensaje que tenemos hoy para ti. Bienvenida a casa. El tema de esta tarde se llama ¿Cómo no voy a creer? Dile al que está a tu lado, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Y quiero leerte por ahí, Dieguito, ya hace rato le dejamos listo ahí. Van a estar los versículos en pantalla. Y quiero leerte en Juan 4, del versículo 43 al versículo 54. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, Evangelio de Juan, capítulo 4, 43 al 54. Y dice así: pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. ¿Pasados qué? Los 2 días, Jesús, ¿a dónde iba? A Galilea. Antes de esta historia, quiero ponerte en contexto. Jesús venía de tener una historia, una de las historias más asombrosas con una mujer. ¿Recuerdan quién era? ¿La mujer qué? Samaritana, la mujer samaritana. Estuvo por ahí en un encuentro con ella, pero más allá del encuentro que tuvo con ella, estuvo indagando por ahí. Pero los samaritanos, a través de lo que Jesús hizo con la mujer samaritana, los demás que estaban ahí pudieron creer en Jesús. Pero dice la palabra de Dios que no solo pudieron creer por lo que hizo, sino que también pudieron creer por el mensaje que Él dio, por el mensaje que Él escuchó. Y a través de la palabra de Dios es donde ponemos nuestra fe y donde creemos en Cristo Jesús. Entonces no solo ella pudo creer y pudo ser saciada, sino que los demás que estaban ahí escucharon el mensaje y creyeron. Entonces después de eso ya es que lanza esta historia y continúa. Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Dice el verso 44: Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Otra versión, ¿cómo dice? Nadie es ¿qué? Profeta ¿en qué? En su propia tierra. Entonces dice el verso 45: sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que Él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná. Di conmigo Caná. Caná, donde había convertido el agua ¿en qué? En vino. Ok, por si no sabían dónde fue, ahí está. Ok, donde había convertido el agua en vino. Cerca de ahí, en Capernaum. Di conmigo Capernaum. Capernaum. Entonces Caná y Capernaum, esta es una historia increíble. Cerca de ahí en Capernaum había un funcionario de gobierno. Acá uno de los chacas allá del gobierno en aquel entonces, que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, verso 48: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Verso 49 dice: Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo. ¿Qué dijo? ¿El hombre qué? Creyó lo que Jesús le dijo. Y yo cuando estaba leyendo esto, yo dije: qué mal rollo, Jesús. O sea, te dijeron echa la mano, ve a Capernaum. Entonces me puse a investigar también cuánto queda Caná de Capernaum. Y aproximadamente son 35, 37 kilómetros.
aproximadamente dices, en la actualidad en mi carro llego en 20 minutos. Pero en aquel entonces, ¿cómo se trasladaban, verdad? Pero después me puse a investigar más. Hasta mapas vi ahí, le puse 3D y los vi acá en aquel entonces. Pues resulta que de Caná a Capernaum, Capernaum era un lugar donde estaba cerca de la costa. Ok, entonces de Caná, dice que cuando Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Dice que el funcionario en ese momento creyó lo que dijo, pero también dice que fue camino abajo. Entonces de Caná a Capernaum me puse a investigar y es un lugar donde había montañas, pero no solo montañas sino veredas. Era un lugar un poco difícil de bajar y de trasladarte, pero al final eran 35, 37 kilómetros en los que tenía que venir pues caminando, o pues era alguien de gobierno, traía por ahí sus animalitos, eso sí ya no supe. Pero venía bajando y todo eso, 35, 37 kilómetros aproximadamente. Chequen eso, ¿ok? Vamos a continuar con la lectura. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde. Es por eso que después supe, a lo mejor iba caminando y el camino no estaba tan chido como para llegar muy rápido. Entonces le dijo, ¿a qué horas mejoró? Ayer como a la 7ª hora, que es la 1 de la tarde actualmente, como a la 7ª hora le dijeron. Entonces la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa, di conmigo, todos los de mi casa, creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. O sea, yo estaba leyendo y dije, por algo no me hablabas desde el miércoles, y yo me quedé así en shock mientras estaba leyendo y fui ministrado por Dios ahí en ese momento y me puse a investigar todo eso. Y entonces fue donde surgió, ¿cómo no voy a creer? Y es algo que a mí se me hizo mala onda y yo le recriminé ahí en ese momento. Hace ratito le dije al Señor, qué mala onda, o sea, ¿por qué te dijo, por qué no vienes a Capernaum si estás aquí? Pero ya después dije, sí, ya sé por qué, pues te dio flojerilla, Señor, estaba medio largo el camino y luego montañas y tenías que bajar y todo eso. Pero más allá de todo eso, eso es en nuestra onda humana. Pero vamos a verlo desde el lado espiritual. ¿Qué le dijo el Señor? Hey, vete a tu casa. Pero antes de eso hubo una pregunta. ¿Acaso, o sea, tienen que ver señales milagrosas y cosas maravillosas para que crean en mí? Pero eso no se lo dijo al funcionario, eso se lo dijo a todas las personas que lo venían siguiendo. Después también me puse a indagar por qué dijo eso. Lo venía diciendo por todos los que lo venían siguiendo. Lo venían siguiendo y que wow por todo lo que venía haciendo. Entonces ya fue cuando como que lo hartaron y dijeron, a ver, o sea, solamente van a creer en mí por lo que estoy haciendo. Es como en la actualidad decir, solamente vienes a la iglesia por lo que te doy. Solamente vienes o estás en la iglesia o tienes fe en mí porque te va bien en el trabajo, porque tienes carro, porque tienes comida, porque nadie está enfermo de tu familia. Quizá hay circunstancias difíciles, pero es algo así en la actualidad. El Señor me ministró ahí, yo reclamándole, órale pues ahí te va mi hijo para atrás. Entonces, ¿tienes la fe puesta en mí? ¿Crees en mí por lo que soy o por lo que hago? Esa es una pregunta para nosotros. ¿Creemos en Jesús por lo que Él es o por lo que hace en nuestras vidas? Que eso queda a segundo término. Pero te digo algo, Dios es bueno siempre y para siempre en nuestras vidas y en cualquier área de nuestra vida. Entonces, pues él ya estaba como enfadado de que, oye, wow, Señor, y eso, y aquí bien emocionado, no, pues que él también no se va a emocionar, pero también estaba hablando a su corazón. Estaba hablando a su corazón porque él habló también algo importante con la samaritana,
Y es que los samaritanos creyeron, no por qué, por los milagros. Creyeron por lo que vio en la mujer samaritana, pero dice la palabra de Dios que después compartió un mensaje y a través de la palabra y del mensaje creyeron en él y en el mensaje. Entonces, ya después dije, caray, muy bien, vamos a seguir, le dije, "Ay, rápido porque ya me tengo que bañar para ir a la iglesia". Le dije, dame más. Y ahí estábamos, teniendo un diálogo acá, como esos chidos, pues. Pero ahora, descubriendo el sentido de esta historia, algo que me llama mucho la atención y subrayé varias frases de los versículos. Al profeta no se le honra en su propia tierra. ¿Qué significa esta frase? El dicho se refiere a Nazaret, pero aquí es más probable que, en esta historia es más probable que Juan lo entienda como una alusión a la patria de los judíos. Entonces, con la excepción de Samaria, hay un punto a destacar en esta historia, y es que la pronta recepción que le dieron los samaritanos a Jesús fue lo que él declara con su boca. El Salvador nació allá en Nazaret y venía de allá compartiendo el mensaje, pero fue hasta que llegó a Samaria donde los samaritanos creyeron el mensaje y creyeron en él. Y no solo eso, sino que le dijeron, ahora sabemos que tú eres el Salvador del mundo, cosa que no sucedió. ¿En dónde? En su tierra. Ahí es donde él dice, al profeta no se le honra en su tierra. Y esto puede ser, y yo me estaba quedando acá con todo esto, y también esta frase él la expresa al grato recibimiento en Galilea, al contraste que recibió ahí. Y los 3 evangelios son sinópticos y contienen el mismo dicho de Jesús. No los vamos a poner, pero en Mateo 13:57, Marcos 6:4, Lucas 4:24, los 3 evangelios sinópticos contienen este dicho de Jesús. Y era un antiguo y conocido refrán en ese entonces. Y para esto hay una explicación de esta frase. Puede ser que Jesús desee marcharse para Galilea con el propósito de descansar. Había sido rechazado por Judea y por eso viajó a Galilea para ser recibido por los creyentes samaritanos y galileos. O tuvo que salir de Samaria, en donde había recibido mucho honor, y para ampliar su ministerio se tuvo que dirigir a Galilea. ¿Dónde recibió mucho honor? En Samaria. Y dice el versículo 45, hay otra frase que subrayo aquí: todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Los samaritanos creyeron en Jesús no por lo que hizo con la mujer samaritana. Hubo algo que ver ahí, pero los samaritanos no creyeron en Jesús por lo que hizo con la mujer samaritana. Ojo acá, ¿ok? Sino que ellos mismos escucharon el mensaje. No, o sea, vieron, wow, o sea, chido, pero ya después compartió el mensaje y los samaritanos creyeron al mensaje. Y ya después termina la frase: ahora sabemos que eres el Salvador del mundo. Ahora creemos que eres el Salvador del mundo. Y muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él venía haciendo. ¿Ven la diferencia? Unos creyeron en Jesús a través de ¿qué? Del mensaje y de la palabra de Jesús. Y otros creyeron a través de ¿qué? De las maravillas, los milagros, los prodigios que venía haciendo Jesús. Entonces ahí es cuando les dice: ¿ustedes van a creer en mí solamente porque vengo haciendo milagros y maravillas? ¿Cómo no aprenden de los samaritanos que creyeron a través del mensaje? Que creyeron que hay un Salvador, no por lo que hice, sino porque escucharon el mensaje nada más. Entonces, esto es increíble. Quizás habrán ido con el último recurso para saber si este obrador de milagros pudiese hacer algo más. Quizá habían ido caminando por ahí a ver qué más hace, a ver qué más hace, y a ver qué más hace, y a ver qué más hace. No, pues no los iba a dejar de sorprender porque venía haciendo constantes maravillas hasta que ya les puso el alto, ¿no? Verso 46. Ahí es cuando entra en la escena el acá.
el oficial de un rey. Y digo oficial porque investigué también en el griego oficial, basílicos. Puede ser un funcionario del monarca. No se sabe a grandes rasgos quién era específicamente, pero alguien así se conoce que prestaba servicios a alguien muy importante en aquel lugar. ¿Sabes por qué? Porque en la historia dice que cuando iba camino a Capernaum salieron sus sirvientes a darle la noticia ¿de qué? De que su hijo había mejorado. Entonces no era cualquier funcionario, era un funcionario especial, alguien de un alto rango. También me puse ahí a investigar. Entonces era un oficial de los cercanos al rey, era alguien especial. Y entonces lo sorprendente aquí es que alguien con un grado tan alto escucha de Jesús y va en busca de ayuda. Va en busca de ayuda. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que no importa la clase y el estatus social que tengamos, siempre vamos a necesitar la palabra de Jesús. Siempre. Andrés Manuel López Obrador, no importa el rango que tenga, siempre va a necesitar la palabra de Jesús. Siempre va a necesitar. El hombre más poderoso actualmente en la tierra, no sé quién sea, pero si no tiene a Jesús, en algún momento va a necesitar la palabra de Jesús. Eso es lo que me enseñó el oficial que fue en busca de Jesús. Y sabes, esto fue un centro de gran importancia porque todos los que estaban ahí cercanos, imagínate que Andrés Manuel actualmente vaya y busque a algún pastor, quien sea, no importa la denominación que sea. ¿Sabes qué? Necesito un consejo. Necesito que me guíes porque hay una decisión importante en el país que tengo que tomar. Imagínate esto. Lo mismo pasa con el oficial del rey. Oye, mi hijo se está muriendo. O sea, no se trata de una importancia, de una cosa importante en el país. Es mi hijo, se está muriendo. Y he escuchado que haces maravillas y haces milagros. Sin conocer a Jesús, ¿qué pasó? Sin conocer a Jesús, necesito que vengas a Capernaum para que ores por mi hijo. Se está muriendo. Tranquilo, vete a tu casa, que tu hijo vive. Pero lo increíble de Juan, lo increíble de esto y lo que Juan declara es a qué horas. O sea, todo está bien, la historia está bien, va concordando todo bien, pero le dice el oficial, ¿a qué horas? Le pregunta a los sirvientes, más o menos a qué horas pasó, porque él venía resonando en su corazón, tu hijo vive, tu hijo vive. Quizá venía encontrándose por ahí con huizaches o no sé lo que hay en ese momento, bajando y pensando con la preocupación de que su hijo, todavía los sirvientes no venían al encuentro, pero que iba resonando en su corazón y en su mente, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. Otra persona pudo haber sido, qué mala onda, ¿por qué no fuiste? Yo le dije a Jesús ahí en ese momento, yo te hubiera dicho, si eres tan poderoso, ¿por qué no lo vas a sanar? ¿Por qué no vas a hacer algo por él? Si eres el salvador del mundo, ¿por qué no vas? Pero ¿sabes qué? No sé qué circunstancia estés pasando en este momento. Quizá hay alguien que tengas conocido y que esté postrado en una cama, ¿sabes? Ni siquiera necesitas ir a orar por él, porque Jesús da la palabra. Hay otra historia en la Biblia, del hombre que dice que él no le dijo nada, él ya venía creyendo desde antes de encontrarse a Jesús. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Esta es una historia similar y me acordé de esa historia. Entonces, ¿cómo no creer en la actualidad si la Biblia nos presenta historias increíbles, historias asombrosas? No sé qué circunstancia estés viviendo actualmente, pero basta con que Jesús diga la palabra. Y es más, no basta con que Él diga la palabra, Él ya lo dijo. Tu circunstancia, tus hijos, la enfermedad, hay algo que va a pasar. Pero sabes, hay algo que ya está sucediendo.
Pero algo más asombroso que esto, hay algo que ya sucedió incluso antes de que alguien ya esté enfermo. Y es que él ya dio la palabra. Él ya dio la palabra y está escrito. Él ya dio la palabra. Entonces, la fe es el compromiso de confianza de una persona en otra. Eso es lo que tuvo el oficial. Fe es el compromiso de ¿qué? El compromiso de confianza que tiene una persona en otra. Eso es fe. Y fue suficiente con que Jesús dijo: ve a tu casa, que tu hijo vive. Ve a tu casa, que tu hijo vive. Yo le hubiera reclamado: ¿por qué no vas? Pero él dijo: gracias, y se fue. Pero camino a casa iba retumbando en su corazón: tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. La palabra ya estaba. Entonces pues resulta que el niño fue sano de todo en el momento en el que Jesús dio la palabra. ¿A qué hora sanó? A la hora séptima, ayer como a la 1 de la tarde. Pues resulta que a esa hora Jesús dio la palabra. Wow. ¿Qué esperas para creer que tu esposo va a estar aquí? ¿Qué esperas para creer que tus hijos van a estar aquí? ¿Qué esperas para creer que tu familiar se va a levantar de donde está postrado? ¿Qué esperas para creer en un milagro que el Señor ya hizo? Él ya dio la palabra. Tengo aquí una hojita con unas peticiones de oración. Y muchas veces queremos que alguien venga a orar por nosotros, pero a veces nuestra situación no va a cambiar si nosotros, con la situación difícil, decidimos creer. Yo soy de los que está bien que el pastor vaya a orar por alguien a su casa. Está bien. Pero si no va, sé que todo va a estar bien también. Porque creo en la palabra de Dios. Creo en la palabra de alguien que lo dijo hace mucho. Creo en esa palabra. Lo que Jesús dice son palabras que impactan nuestras vidas, pero no solo que impactan, sino que generan algo. Vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra. No ocupó que Jesús orara por él. No ocupó Jesús hablar en otras lenguas. No ocupó Jesús tocar al hijo. Vete, que tu hijo vive. Nada más dijo la palabra. Nada más dijo la palabra. Entonces estamos en este lugar creyendo en la palabra de Dios o creyendo en lo que Jesús hace. ¿Sabes? Crecí viendo milagros de Dios increíbles en mi casa. Les he platicado como el día que nací mi madre murió literal porque los médicos dijeron, y a los 40 minutos mi madre tenía vida otra vez porque mi abuelita se fue a orar a un cuarto. Les he platicado como yo cuando tenía 7 años vi como mi tía murió de cáncer y en una cama postrada, en la oración de todos los de la iglesia, se levantó y estuvo viva durante 20 minutos más y volvió a morir. Pude ver yo en mi iglesia, ya en aquella presbiteriana, cómo personas se levantaban de sillas de ruedas. Yo pude ver cómo personas dejaban muletas. Pude ver a uno de mis amigos con el cual corría y que tenía un pie 15 centímetros más corto que el otro. Yo pude ver cómo se emparejaron sus pies cuando tenía yo como 9 años. Y él caminaba porque tenía un piecito más corto. Y cuando oraron, yo pude ver todo eso. Pero al día de hoy, el milagro más grande que puedo creer es que es suficiente su palabra. Es suficiente su palabra para cada cosa. Y no basta con todos los milagros que vi. Cuando hace algunos días atrás pudimos ver uno de los milagros más asombrosos en mi familia, y fue que durante 2 años y fracción no podíamos tener hijos hasta que alguien dio la palabra. Pero nosotros creímos en la palabra. Y mi esposa está embarazada, gloria sea a Dios. Pero no es suficiente ahí. Acabamos de ir hace unos días al doctor. ¿Y sabes qué palabra dio el doctor? Tenía 9 semanas en ese entonces mi esposa. Yo llegué rápido de trabajar
Y llegué ahí con el ginecólogo el lunes de esta semana. Y yo vi la cara cuando llegué con mi esposa y no era una cara buena. Ya le habían dado el diagnóstico y todo. ¿Qué pasa, mi amor? Le dije, ¿qué pasa, doctor? Hay amenaza de aborto. Hay un desprendimiento de la placenta, no sé qué. Y yo sonreí. ¿Sabes por qué sonreí? Y le dije a mi esposa, todo va a estar bien. ¿Sabes por qué sonreí? Porque Él nos dio el milagro. Él dio la palabra y Él la va a respaldar. Entonces yo sonreí y le dije a mi esposa, todo va a estar bien. Y salimos de ahí, salimos del lugar y salimos a la banqueta. Y la cara de mi esposa ya era diferente a la que estaba allá adentro. Porque necesitamos en un matrimonio ser personas que nos apoyamos, que nos amamos, no solamente que nos apoyamos. Y que podemos decir, está bien porque el Señor dio la palabra. Y si Él la dio, la va a respaldar. Y le dijo el doctor, son 3 semanas donde va a ser complicaciones y tienes que cuidarte y esto, lo otro y aquello. Pero yo le dije, desde ahorita yo sé que mi hijo va a estar bien, porque Dios dio la palabra. Si Él no hubiese dado el milagro en diciembre, y ¿sabes qué es lo que me asombra del horario que le dieron los siervos? Del horario que le dieron los siervos al oficial, es que Dios es exacto. Y cuando la pastora Mariana oró por nosotros el 18 de diciembre que íbamos a tener un hijo, tengo los días contados y a partir de esa fecha el Señor dio la palabra. Y a partir de esa fecha el embrión entró al óvulo. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque Él dio la palabra. Él dio la palabra, nada más. Él dio la palabra, es más que suficiente. Entonces, ahorita no sé qué circunstancia estés viviendo en tu vida. No sé qué circunstancia estés viviendo, pero sabes, hay algo que yo no creo en Jesús por el milagro que hizo con mi esposa, por el milagro que va a hacer. Yo creo en Jesús por su palabra. Yo creo en Jesús por su palabra. Yo creo en Jesús por Él, porque Él es Jesús. Él es Jesús. Basta. 5 letras, Jesús, más que suficiente. ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Hay algo que te está atormentando? Levántate en esta hora, ponte de pie, iglesia. Jesús dio la palabra. ¿Hay alguien que esté batallando, algún familiar con cáncer actualmente? Tu familiar vive. Hay alguien que está batallando con diabetes. Las células en ese cuerpo viven para la gloria de Dios. ¿Cómo no voy a creer en alguien que he visto hacer milagros? ¿Cómo no voy a creer en alguien que ha resucitado muertos? ¿Cómo no voy a creer en alguien que ha hecho libre a endemoniados? ¿Cómo no voy a creer? Pero no creo por las maravillas, creo por lo que Él es, el Hijo de Dios. ¿Cómo no voy a creer que el mismo Dios estuvo parado en esta tierra? ¿Cómo no voy a creer que ese mismo Dios es mi Dios? ¿Cómo no voy a creer? Él nos ama con todo su corazón y sabes, Él tiene el control de todas las situaciones. La palabra de Dios dice que en esta tierra tendremos aflicciones, pero recuerda que ¿qué? Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. En este mundo tendrán aflicciones, pero ustedes tranquilos. En este mundo la van a pasar mal, pero ustedes tranquilos, que yo he vencido al mundo. Y después me encanta otro versículo que dice: ¿por qué se afligen? Ustedes no pertenecen a este mundo. Ustedes no son de aquí. Ustedes no son como los de aquí. Ustedes pertenecen a algo más que no pueden ver actualmente, pero lo van a ver. Cierra tus ojos, iglesia, pero ciérralos, no los cierres antes si no crees. Cierra tus ojos y cree en que ese diagnóstico va a ser favorable. Cierra tus ojos y sigue orando por tu esposo. Sigue orando por tus hijos.
Cierra tus ojos y comienza a abrir tu boca y comienza a decir: ¿cómo no voy a creer si te he visto hacer milagros?